veces una luz o les prendemos unas velas y son unas imágenes, pastor, predicador, los santos. No, los santos no son alguien que murió y que veneramos su memoria haciendo un acto religioso. Los santos a los cuales se refiere la palabra de Dios y el escritor Pablo en sus 13 cartas se dirige a los santos en Éfeso, a los santos en Galacia, a los santos en Roma, a los santos en la Tesalonicenses. Él les escribe esa carta, o Tesalónica. Entonces no es que son muertos a los cuales él venera, son vivos a los cuales él exalta el testimonio. Son hombres y mujeres que han recibido la fe de Cristo Jesús y él exalta el testimonio de vida. Le llama los santos. La palabra santo viene de la misma naturaleza de Dios. Dios es espíritu y él es santo. Amén. El santo o el kadosh quiere decir en el punto de la lengua hebrea que es separado, apartado, consagrado y dedicado. ¿Para quién? Para Dios. Eso es un santo, consagrado para Dios, dedicado para Dios. Sí, exclusivamente en la función de lo que Dios exija. Ese es un santo y una santa. No alguien que se haya muerto y le damos veneración porque recordamos su memoria. A los santos que escribe el hermano Pablo y a los cuales quiere perfeccionar, perfeccionando a los santos, es perfeccionar la vida de los creyentes para que se cumpla lo que dice allá en Apocalipsis: el que es santo, santifíquese todavía. El que está consagrado para Dios, dedíquese a estar más consagrado para Dios. El que se ha apartado de un mundo con un sinnúmero de cosas negativas y malas, siga rechazando todo intento de contaminación. Salid de allí, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, porque los he declarado mi pueblo será santo, y caminaré yo en medio de ellos. Y su Dios, que es santo, invita a que todos nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Que nuestros pensamientos estén consagrados para Dios, que nuestros sentimientos estén dedicados para Dios, que nuestras emociones estén en la línea de lo que nos emociona, las cosas de Dios, que nuestro tiempo esté consagrado para Dios, que nuestro culto sea consagrado como máxima expresión de adoración para Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, en el cual se manifiesta la grandeza y la gloria de Dios. Que nuestras manos aplaudan y glorifiquen la presencia de Dios, porque están dedicadas nuestras manos para Dios. Que nuestra boca glorifique al Señor Jesús, porque está consagrada para Dios. Sí, somos santuario, templo santo de la gloria de Dios. Eso es lo que enseña el hermano Pablo. Le está identificando a la iglesia en Éfeso y luego lo recuerda a las otras congregaciones en el Asia Menor, en la Europa. Les está señalando, y el mensaje que va hacia el África mismo, sus cartas están enseñando y dice: ¿queréis ser mejor cristianos? Sé perfeccionados. Sí, y para esto hay un ministerio que va a ayudar a formar la vida del cristiano, del creyente. Vamos a examinarnos nosotros mismos ahora cómo estamos con la perfección de esta santidad. Por favor, el versículo número 11, gloria a Dios. Y él mismo, tenga la bondad, tome sus apuntes. Él mismo, ¿cuál él? Pronombre personal que se refiere al Señor Jesús, el Maestro. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Tenga la gentileza y escriba el concepto de un apóstol. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, y apóstolos quiere decir un maestro que coloca el fundamento y que su vida es itinerante. El maestro que enseña el fundamento de la doctrina para establecer la iglesia del Señor. Amén. Ese es un apóstol. La palabra clave de
itinerante, que viene de itinerario, de tiempos, que está aquí, otro tiempo está acá enseñando, luego pasa hacia otro lugar. Eso es el itinerario. ¿Eso lo hace quién? Un misionero. Anotadlo. Entonces un apóstol es un misionero itinerante que como maestro coloca el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio es edificado como un edificio santo. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién tiene alabanzas para Él? Para ese fundamento glorioso. Dele gloria a Dios. ¿Quién le da alabanzas y dice amén? Como vamos a hacer una evaluación introspectiva para nosotros, a ver, vamos a trabajar con cada uno de nosotros si estamos bajo el sustento de la perfección de estos 5 ministerios. 5 ministerios, como una figura, como una metáfora, la mano poderosa de Dios formando a nosotros. 5 ministerios. El ministerio de apóstoles. En su vida y en mi vida necesitamos revisar si por nuestras vidas las enseñanzas de la iglesia han sido para con nosotros una formación de un ministerio de apóstol. Cuando su ministro pastor, cuando llegó el evangelio a su vida y llegó el evangelio a su casa, y quien pasaba por su casa ejercía un ministerio de apostolado, llegaba y le visitaba de tiempo en tiempo, tenía un itinerario ese predicador, ese pastor que llegaba allí, llegaba a visitarle y le enseñaba la palabra. Y cuando le enseñaba el evangelio del Señor Jesús, lo llevó a conocer quién es Él como el Salvador. Pero no solamente le entregó un mensaje de la alegría y de la esperanza, sino que ese ministerio de apostolado le dijo: sabe, hermano, para que usted sea firme con el paso del tiempo, necesita establecer su vida y la vida de toda su familia en la roca que es Cristo Jesús. Una palabra clave que nos enseñaron fue doctrina. La palabra doctrina quiere decir fundamento. Creyentes que tienen doctrina pasan el tiempo, pasan los días y no se mueve porque tiene doctrina. Pero aquellos creyentes que no tienen doctrina, no tienen fundamento, están establecidos en la arena, en la emoción, en el gusto, en la alegría de vivir un momento fraternal nada más, pero no de convicción. Creyentes que no tienen convicción, no tienen doctrina, son solamente emoción. Y los que tienen solo emociones están de acuerdo a las circunstancias. Son las circunstancias de la fiesta del culto. Se los mira cuando hay fiesta. Cuando hay fiesta y hay invitación y hay comilona, entonces ahí están. Se emocionan por el culto que tenga fiesta. Pero si no hay fiesta, no vienen. No están, no se mantienen. Vienen de tiempo en tiempo. Y la palabra de Dios dice en la carta anónima de los escritores de los Hebreos, dice: no os dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. O sea, que la costumbre de Helios y de Elias no es acudir al templo a adorar a Dios cotidianamente. La costumbre de Helios es una costumbre que se sujeta a fiestas, a invitaciones, cuando me vengan a ver, cuando me vengan y me llevan y luego me regresan otra vez a la casa, ahí les voy al templo, porque son aspectos de emoción. Si algo escuchan en la casa de oración, en el templo, les disgusta porque golpeó sus sentimientos, su emoción. No me gusta escuchar a ese pastor, a ese predicador, porque es brusco con lo que dice. No, ese mensaje solamente fue para mí. Alguien habló ya de mí y el mensaje me lo dedicaron a mí.
Le recuerdo, el mensaje es una espada de dos filos. Al primero que siempre le llega la palabra es a nosotros los predicadores. Los primeros que recibimos esta palabra en el corte de la espada de dos filos es que corta al predicador. Por eso nosotros los predicadores no podemos ir más allá de nuestra vida. Predicamos lo que vivimos, y al predicar lo que vivimos, el Espíritu Santo trata con nosotros y nos impulsa a decir: predicador, si te tomo para usarte, para que lleves mi palabra, quiero también aprobar tus palabras, porque una cosa es solamente ser usado por Dios y otra cosa es ser aprobado por Dios. Predicadores, cantantes, músicos, siervos en ministerios, que quiere decir servir en la iglesia del Señor, estamos llamados a ser aprobados por el Dios Todopoderoso. ¿Quién le da la gloria y dice amén? Así es, así es. No solamente nos vamos a contentar: oh, yo soy usado por Dios, a mí Dios me usa. Es la manera de expresar la alegría de quienes pasamos por estos altares. Y también estamos detrás de otros ministerios internos de iglesia. Dios me usa a mí cuando yo hago venta. Dios me usa a mí cuando yo tomo los equipos tecnológicos. Dios me usa a mí cuando toco los instrumentos musicales. Dios me usa a mí cuando vocalizo. Dios me usa a mí cuando canto. Dios me usa a mí cuando predico. Dios me usa a mí cuando dirijo un culto. Dios me usa a mí cuando colecto ofrendas. Sí, está bien que nos ponemos muy contentos por ello. Pero al igual que decimos Dios me usa a mí, podemos decir Dios me aprueba a mí. ¿Y sabe cuándo Dios aprueba? Cuando estamos siendo usados por Él y la vida agrada a Dios. Cuando la vida agrada a Dios, Él aprueba lo que estamos haciendo. Dele la gloria, la alabanza y la adoración. Quien le da gloria y le dice: Señor, apruébame, apruébame, apruébame. No solamente me uses. Amén. Ministrar, escribirlo, es servir. Ministrar es servir. Por consiguiente, cuando el Señor quiere perfeccionar el ministerio de los santos, es perfeccionar los servicios que hacemos dentro de la iglesia, dentro de la familia. Perfeccionar, llevar a que sea acabado en buen término nuestra vida, lo que hacemos. Para eso necesitamos entonces el ministerio de apóstoles. Amén. Que tengamos doctrina, que tengamos fundamentos. La doctrina es la estructura de la vida de fe de un cristiano. No solamente un mensaje que lo oye como evangelio de promesa y que le gusta, nada más. Allí hago mención a palabras de muchos amigos y amigas que no toman decisión de fe, que no toman decisión hacia el bautismo. ¿Sabe cómo hablan? Dicen las siguientes palabras: yo le vengo al culto, pastor, porque me gusta oír cómo predica. Yo vengo al culto porque me gustan los cánticos que se entonan. A mí me gusta fraternizar con ustedes. Si le gusta todo lo que le está gustando, pero no acepta a Cristo como su Salvador personal y lo publica y lo hace público, ese pensamiento de fe en el bautismo en las aguas, se perderá. Se perderá. Estuvo muy cerca de la salvación, pero se perdió. Es como en la vida secular. Casi ganó. Esa suerte que hicieron por allí de una rifa, casi me la gano, pastor. Solo un número me faltó. Pero el casi significa no logró nada. Entonces, por favor, ¿cuántos de los que vienen a escuchar palabra de Dios dice: yo casi me arrepiento, pastor, con ese sermón o con el que está dando? Casi tomo la decisión de fe. Pero por el casi no se va a salvar, se condenará también. Así que es necesario pasar del casi a: he tomado la decisión de fe. He decidido seguir a Cristo y no volver al mundo atrás. He decidido mantener doctrina en mi vida cristiana. He decidido renunciar al mundo y al pecado. Quiero bautizarme en el nombre de Jesús.
Aplausos que resuenen en esta hora y declare fe en el nombre de Jesús. Declare por fe. Y los que están para ir a las aguas bautismales en esta mañana, dice: del casi voy a pasar a la toma de decisión. Dios ha dispuesto una decisión para tomar y la tomamos ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Ese es el mensaje de apóstoles, los apóstolos. Luego vienen los profetas. ¿Quién es un profeta? Un naví, uno que derrama palabra de Dios. El ministerio de los profetas es el ministerio de la unidad de la fe. Al igual como en Israel se unía al pueblo de Israel por la proclama de un profeta, que era el mensaje de la unidad patriótica para Israel. Ahora en la iglesia del Señor aparece el ministerio de profetas. Profetas que derramen palabra de Dios, no adivinos pitonizos, no con los profetas neopentecostales en la actualidad, que adivinan la vida de las personas después de terminarse un culto. Dicen: ¿quién quiere ser ministrado por el profeta o por la profetisa? La profetisa va a declarar profecías. Y alguien que esté cerca, escuche qué profecías tiene. Las profecías son totalmente cosas domésticas: comprar, vender, no vender, viajar, casarse, no casarse, negociar. Bueno, un sinnúmero de cosas tan domésticas que no vienen al caso de la profecía bíblica. Además, la profecía bíblica no la vamos a inventar, está ya en el canon antiguo testamentario y nuevo testamentario. Y la Biblia dice en Apocalipsis, cuando cierra, dice: si alguien le añade a esta palabra, Génesis, Apocalipsis, entonces el Señor añadirá los juicios sobre él. Y si alguien le quitare a esta palabra, el Señor quitará su nombre del libro de la vida también. Entonces, no es juego. No es que vamos a jugar con la profecía. Y peor todavía, andar los unos a los otros con: el Señor me dijo, el Señor me anda diciendo. Oh, tú que vienes aquí al frente, tengo en este instante palabra de Dios para ti. El Señor me dice en este momento, cuando el Señor no le ha dicho que le diga nada a nadie. Se inventan pitonizos con adivinación, neopentecostalismo, religiosidad evangélica que se está enseñando por el mundo, mercantiles de la fe que aparecen para negociar con la palabra de Dios y la Biblia. No, Señor, el que tiene verdaderamente madurez espiritual reconocerá al espíritu de los profetas, y el espíritu de los profetas se sujeta al Espíritu Santo de Dios para hablar santidad, para hablar con cordura, para hablar con responsabilidad cristiana, no a los adivinos que están por allí religiosos, sino al poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién le dice amén? Amén. Así es, gloria a Dios. ¿Cuántos han logrado salir de estos grupos religiosos que se inventan con el tema de la profecía, de los profetas y de las profetas, que están adivinándole a la gente? No, Señor. Alguien quiere leer profecía muy altamente formativa, la profecía de la palabra de Dios. Y qué profetas tan respetuosos. Isaías: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Qué profetas. El día del Señor yo estaba junto al río y de repente el Señor me trajo palabra. Di esta palabra a mi pueblo. Es el sello particular de los naví, de los profetas, de los que derraman palabra de Dios. Su palabra trae exhortación, consolación y edificación. Escriba eso. Los profetas están para exhortar, para consolar y para edificar. Su palabra es una palabra que invita a la responsabilidad de la alta calidad de vida espiritual. Su palabra hace un llamado a la consagración
al ayuno, a la oración. Su palabra es un llamado a los que están al frente de las responsabilidades de la familia, de la sociedad, a que no nos olvidemos de Dios. Su palabra es un llamado a las autoridades públicas a que hagan justicia, equidad y derecho. Su palabra es un llamado a la sociedad en general a que no nos olvidemos del Dios invisible, todopoderoso y santo como es el Señor. Si esa palabra es la palabra de profecía, entonces es el ministerio profético de los profetas que está formando nuestra vida. Hoy la iglesia tenemos el ministerio profético, que quiere decir que tomamos la profecía bíblica y la enseñamos. Ese es el ministerio profético en la iglesia. No que aparece por allí un hermano como profeta o una hermana como profetisa para un espectáculo de adivinación. No, Señor. La iglesia reconoce en el ministerio profético que se ahonde afirmando la palabra de Dios. Mire, como por ejemplo Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién puede discutir tremenda profecía de parte de Isaías? Vino palabra a Isaías donde el Señor le dice: yo he escuchado el dolor de mi pueblo, cómo lo hacen aullar a mi pueblo porque lo tienen esclavizado. Pero ¿sabes qué? Isaías escribe: yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Bienaventurados los pies que están sobre los montes y que llevan buenas nuevas de salvación a mi pueblo. Alabado sea el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Sí, esa es la palabra de profecía, es la palabra de fe que predicamos. Y Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todas las naciones del mundo alcanzamos a ver la salvación de nuestro Dios. Eso es profecía. Sí, y la profecía en el Calvario de Isaías 53, donde dice que el siervo fue desfigurado, fue llevado como un varón experimentado en dolores, y fue quebrantado y fue totalmente desfigurado, pero él llevó el pecado que a nosotros nos correspondía, y llevó en su cuerpo, hermanos, las enemistades que teníamos con él, y aún las enfermedades, y las clavó en la cruz del Calvario. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo que fue para él fue para nosotros la paz que determinó para con nosotros, porque por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Quién le da la gloria al Señor, la alabanza? ¿Quién tiene expresiones para gloria a Dios? Esa es la palabra de profecía, es el ministerio de la profecía. El ministerio del profeta Juan, escritor de Apocalipsis, hablando a las iglesias, en la figura de las 7 iglesias, en una de ellas dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la palabra de profecía que el profeta Juan está anunciando. Hay muchas formas y maneras de mirar a la iglesia como lo tienen al Señor Jesús en sus asambleas y reuniones de iglesia. 7 modelos para poder mirar cómo se hace el culto a Jesús. Y en el culto al Señor Jesús, unos que tienen mucho dinero y que tienen muy buenas posesiones, lo tienen afuera al Señor. ¿Cómo será que está afuera? Porque son ricos, porque tienen dinero, porque tienen oro, porque tienen colirios finos para
para sus ojos porque se visten bien, lo tienen afuera, al punto que Jesús está golpeando a la puerta de su corazón, estando ellos en asamblea. Ellos hacen culto, ellos dicen tienen al Señor Jesús, pero Jesús no está en el centro de su culto. Jesús está afuera, lo tienen afuera en esa asamblea, y Él está diciendo: ábreme la puerta de tu corazón para entrar y entonces celebrar una cena contigo. Hoy, ¿cuántos evangélicos y cristianos del mundo profesamos decir que tenemos a Jesús en el corazón, pero lo tenemos fuera del corazón, porque tanto emociones y sentimientos no son controlados por el amo y Señor de la vida, que es Jesús, sino que estamos haciendo nuestros caprichos, estamos tomando nuestras decisiones. No hay palabras como si el Señor permite, si el Señor quiere, vamos, viajamos o volvemos. Yo me voy de viaje, por allá me estoy un mes y vuelvo, y voy a hacer negocios, y me voy para otro país un año, y de ahí regreso y construyo mi casa. Sí, voy a hacer todo eso, y me voy a hacer operar, y tengo una cirugía, y entro a esa clínica y salgo después de unos 15 días. No hay palabras como las que están registradas por los sabios y santos del Señor, como un Santiago piadoso que dice: mejor sería que hables y digas: si el Señor quiere, si el Señor quiere, iremos y haremos aquello y lo otro. Si el Señor quiere, viajaré. Si el Señor quiere, compraré. Si el Señor nos regala la vida, haremos esto. Pero si el Señor quiere, no lo haré. Si el Señor quiere, me entregaré esos sentimientos a esta persona. Si el Señor quiere, Él me dice que es esa persona la que va a estar junto a mí, que son las relaciones sentimentales, emocionales, que van camino a un matrimonio. Si el Señor quiere, si el Señor quiere, vendo esto. Si el Señor no lo quiere, no lo hago. ¿Qué significa si el Señor quiere? Si el dueño de mi vida me lo faculta, aquí está tu siervo, tu hijo, para obedecer. Pero si no es así, no lo voy a hacer. Esa es la palabra. Es aquel ministerio que está siendo edificado en la vida del cristiano creyente. ¿Sabe cómo? Con la palabra profética, la palabra más segura. El profeta. ¿A quién más tenemos? Al evangelista. Oh, hermanos, creo que con los primeros que nos encontramos dentro de nuestra formación ministerial son aquellos que nos trajeron el mensaje del evangelio. Llegaron también a casa, nos publicaron, están orando por nosotros, nos hacen una llamada, nos envían un link para que escuchemos la palabra de Dios. Nos envían un cántico, otra vez una oración. Estoy hablando contigo para decirte que el Señor te ama en este día. Son los evangelistas, son aquellos que traen palabras de esperanza, son aquellos que se acuerdan de nosotros y nos están animando, son aquellos que nos van a buscar para traernos al culto, y aquí llegamos con ellos. Son aquellos que están preocupados en que vayamos hacia el altar a doblar las rodillas, y están ellos ahí al lado y nos enseñan a hablar para aceptar a Cristo como Salvador personal. Son aquellos que nos están invitando: tienes que ir hacia las aguas bautismales, bautízate. Son aquellos evangelistas que nos acompañan en el día del bautismo y se sienten contentos porque una piedra hermosa, ese símbolo de la vida de cada uno de nosotros, piedras hermosas delante de Dios. En esa corona de los evangelistas se van coleccionando esas piedras hermosas, y la Biblia dice que el que gana almas es un sabio. Evangelistas en la iglesia del Señor, evangelistas predicando la palabra en las calles, en los parques, ministerio de misiones y su evangelización, llevando palabras. Sí, qué hermoso. Los evangelistas que nos enseñan a nosotros también a desarrollar ministerio de la predicación para no tener miedo ni temores. Que vamos a predicar la palabra a las calles, vamos siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos tenemos ese ministerio en la formación de nuestra vida? Tenemos ministerio evangelístico, ministerio de la evangelización. A otros pastores
Generalmente tenemos cada uno de nosotros nuestro pastor, el que nos forma, el que nos ayuda, el que cuida en una congregación, el que está dispuesto a la orientación, al consejo, el que viene con palabra oportuna para formarte, para decirte: hermano, no te desanimes. Las circunstancias de la vida son así, pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios: no te desanimes, ten esperanza. Y que se siente su mano apegada a nuestro hombro y que ora y que intercede por nosotros. Ministerio pastoral, el que apacienta, el que cuida, que cuando lo vemos a ese pastor decimos: gracias, pastor, por la palabra. Gracias, pastor, porque me traes palabra que alimenta mi alma. Sí, gracias, pastor, porque me enseñas con tu ejemplo. Gracias, pastor, porque estás al cuidado de mi persona. Gracias, pastor, porque te preocupas al llevarme en tus oraciones. Ministerio pastoral. Y el ministerio de los maestros, el ministerio de los que enseñan, el ministerio de los que llevan la enseñanza metódica y didáctica, el ministerio de enseñar la palabra y de explicar la palabra, de decir sobre los términos, de decir cómo se dio esta palabra. Son llamados en esta escritura los maestros de las escrituras. Los maestros, sí, oh, qué lindo, los doctores de las escrituras. ¿Por qué? Porque escudriñan, porque investigan, porque enseñan. Son estos ministerios los que dan formación a nuestra vida, y lo cual usted y yo no nos podemos negar. Cuando tenga un maestro al frente de usted, anote, escriba, sí, haga apuntes, haga un trabajo permanente. ¿Por qué? Porque tiene un maestro, una maestra. Que si tenemos que traer nuestros niños a los maestros de escuela dominical, vamos. Que si los maestros están pidiendo materiales para poder enseñar mejor pedagógicamente y didácticamente, apoyemos ese ministerio. Papá y mamá, siendo el cumplimiento de esa enseñanza en la formación e instrucción de nuestros hijos, a colaborar. Maestros, padres de familia, sí, gloria al Señor, unidos en la formación de los estudiantes, los hijos, porque en la iglesia está el ministerio de los maestros para formar a los santos. ¿Cómo se van formando esos niños? Porque el ministerio de los maestros van formando el sello particular de Cristo. Sí, ¿cómo habla mi niño? ¿Cómo habla mi niña? ¿Qué manera de exponer? ¿Qué manera de predicar, de cantar? Ni en la casa yo le veo a mi hijo y a mi hija así. ¿Cómo lo logra? Porque tiene un ministerio, el niño y la niña en la iglesia, que son los maestros, que sacamos tiempos para hablar con tu hijo y con tu hija y para decirle: mira, niño, así lo tienes que hacer. Mira, vamos a orar de esta manera, vamos a pedirle a Dios que Dios te bendiga. Y vamos con los adolescentes, y vamos con los jóvenes y la señorita. Y los padres, cuando vienen y ven a sus hijos jóvenes sirviéndole a Dios, dice: me sorprende, pastor, mi hijo y mi hija. Si él es todo callado, toda callada, cómo predica, cómo anuncia la palabra. Y son esos padres los primeros que se caen a los pies de Cristo cuando sus hijos le sirven a Dios, porque ven el milagro de Dios en el ministerio de los maestros, en la enseñanza de la palabra. Porque tenemos doctrina, porque tenemos fundamento. Y cuando los hijos y las hijas crecen así, nadie los va a mover, porque tienen todos los ministerios para ser fundamentados. Tienen el ministerio de apóstoles, tienen el ministerio de los profetas, tienen el ministerio de los evangelistas, tienen el ministerio de los pastores y tienen el ministerio de los maestros. ¿Quién los va a mover de allí? Por eso San Pablo a los romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién se va a atrever a mover a un hombre y a una mujer con doctrina y fundamento? ¿Quién va a atreverse a mover a un niño con doctrina? ¿Quién le va a mover a un joven y a una señorita que tiene doctrina? Cuando la mano poderosa de los 5 ministerios del Señor están como sello permanente en la vida y en la obra de aquel cristiano y de aquella cristiana. Él está aquí en esta hora, el gran maestro que se llama Jesús. Póngase en pie en el nombre del Señor.
Papá y mamá, si tienes allí a tu niño, aquí está un altar para que vengan juntos. Tráelo acá al altar, o tráelo tu niña a tu papá. Tómale de la mano, dile: papito, si oíste, tenemos que ir allá al altar. Mami, tómale niña a tu mami, dile: ahora yo te invito, mamá, vamos, porque van a hacer una oración por ti. Eso, ahí trae una niña a su mamita. Muy bien. A ver, un jovencito a su papá. Acá viene un jovencito y su madre. Gloria a Dios. Son ellos. Ellos son los que nos dicen: vamos al culto, papá, vamos al culto, mamá. Son ellos los que nos recuerdan y dicen: papá, ahora hay culto. Y el papá dice: pero estoy muy ocupado. Pero el niño le dice: deja eso, papá. Es culto para la gloria de Dios. Escuche, papá y mamá, cuando nuestros hijos hablan, es Dios hablando por ellos. Cuando nos ven tristes, son ellos los que nos dicen palabras muy tiernas, muy sentidas en Dios. No te desanimes, papito. La vida es así, papito, pero no te desanimes. El Señor está con nosotros y está contigo. Mamita, no te desanimes por los problemas. Y nos secan las lágrimas. Y en su inocencia nos transmiten santidad. Y ellos han logrado captar la doctrina en el corazón. Ellos dicen: no te pongas triste, papá y mamá. Jesús está aquí con nosotros. Siente la gloria de Dios tocando en este día. Nos están devolviendo nuestros hijos lo que nosotros les enseñamos. Nosotros nos tomamos ese tiempo para enseñarles a ellos. Y los frutos se ven cuando ellos nos transmiten fe y esperanza en tiempos difíciles. O también cuando los tiempos son alegres, de triunfo y de éxito, y ellos aprendieron a estar de rodillas agradeciéndole a Dios cuando triunfan. Traen sus notas de calificaciones, las presentan a uno y se caen de rodillas. Dicen: papá, vamos orando, porque tú me has enseñado que cuando logre acabar algo, dé gracias a Dios. Papá, ora por mí. Demos gracias a Dios. Ahí está la enseñanza de maestros, papá y mamá. Ahí está la enseñanza del maestro, pastor y maestros de iglesia. Las maestras, porque se escucha en la casa: mi maestra me solicitó que tenemos que hacer. Mi maestro nos llamó al templo, a reunión para un cántico. Apúrate, mami, llévame al templo. Papá, llévame. Se me está haciendo tarde porque tengo que repasar. No te enojes, papá y mamá. Acude con tus hijos al templo, porque es necesario que en las cosas del Padre eterno y glorioso nuestros hijos estén. Que Dios bendiga y perfeccione el ministerio de los santos. Oh Padre celestial, te damos gracias por cada papá, mamá, hijos e hijas en este instante aquí en el altar. Bendice sus vidas, entrelazadas por sus manos, Señor, donde se sostienen. Bendice sus casas, Señor, con vida y con salud. Guárdalos en santidad. Apártalos única y exclusivamente para tu servicio. Bendice, Señor Jesús, el ministerio de maestros y maestras de escuela dominical aquí en la congregación, Señor. Bendícenos con tu poder y con tu grandeza y con tu gloria a todos nosotros. Perfecciona nuestra vida de santidad para servirte mejor en nuestros ministerios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Que mi oración llegue
el sonido de mi voz. Quiero ser verdadero. Quiero adorarte en espíritu y verdad. Que mi oración llegue llena de